Vamos a ver, para los que alguna vez me han visto por ahí, mi nombre es Leishi Curbelo, soy diseñadora de experiencia de usuario y de accesibilidad. También tengo un podcast llamado Command Z Podcast, que por los pasados 6 años hemos estado hablando de diseño, tecnología e innovación, así que puede ser que me reconozcan de ese ladito por ahí, pero también soy parte de Sur Global. Y ahora les contaré más sobre eso. Vamos a estar hablando un poco sobre este evento en particular, sobre el lado incómodo de innovación, que son una serie de meetups virtuales. Así que me gusta que tomemos todos los espacios, no solamente los presenciales, también los digitales. Y vamos a estar hablando sobre esas interrogantes sobre el impacto del diseño y la innovación. Esta edición está diseñada para explorar el diseño de futuro. ¿Cómo se ve el mañana, verdad? ¿Cómo vamos a diseñar ese futuro como una herramienta para imaginar escenarios regenerativos en medio de, pues, lo que está pasando hoy en día, todas las crisis, independientemente del país en que nos encontremos? Vamos a estar hablando desde metodologías especulativas hasta estrategias concretas de anticipación. Vamos a tener también un poquito de debate sobre las posibilidades de construir, ¿verdad? Y todos esos escenarios que vamos a estar trabajando. Ahora quiero también hablarles sobre Sur Global un poquito, ¿verdad? Este evento es organizado por Sur Global y les quiero contar además, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Sur Global en estos momentos? Es una organización, una asociación civil sin fines de lucro peruana, específicamente de la TAM, con la misión de desarrollar contenido educativo, abrir espacios de aprendizaje, sobre todo para asegurar una innovación responsable. Y también quiero hablarles un poco sobre el equipo. Con nosotros se encuentra Elsie. ¿Desde dónde? Desde Copenhague. Creo que está por ahí Elsie. También tenemos a Chris desde Madrid, si no me equivoco. Y tenemos a Ale desde... ¿Dónde tú estás, Ale? Desde Perú, ¿verdad? Tenemos todas las áreas representadas a través de nuestros organizadores. Por favor, dejen sus LinkedIn, sus links, su información, que queremos también conectar con ustedes y conocer un poco más de su global una vez, ¿verdad?, finalice el evento. ¿Por qué no? Vamos a molestarlos y vamos a hacerle muchas preguntas. Hay cosas pasando y yo creo que es importante que los conozcamos a fondo. También quiero hablarles un poco sobre qué hace Sur Global. Ahora mismo estamos en este evento maravilloso, pero van a estar haciendo cosas bastante interesantes. Vamos a estar teniendo también lo que son sesiones Sur Global, una conferencia internacional que se va a estar celebrando anualmente. Yo no sé, a mí me gustaría que fuera más allá de anual, pero nada, vamos a empezar por algo. Pasito a pasito, suave, suavecito, dice Luis Fonsi. Y para los que no lo saben, creo que hay alguien por ahí que va a estar haciendo el hosting. ¡Ah! Soy yo. Ah, sí, soy yo junto a Karina Pastor, que nos acompaña hoy, va a estar moderando el panel. Somos nosotras dos las que les vamos a estar dando un poquito, ¿verdad?, de sazón y sabor a toda esta conferencia. Vamos a estar presentando a grandes conferenciantes y colegas. También Sur Global tiene cursos. Yo no sé si ustedes sabían, pero también van a estar dando cursos desde lo que es alfabetización digital, descolonización de diseños e innovación. Hay de todo un poco. El equipo Subglobal trabaja de mano de equipos creativos y genera propuestas educativas. Así que si ustedes tienen interés, también escríbanles, aprovechen en el chat, los inundan de preguntas. Si quieren aprender a través de la red de Subglobal, también tienen cursos. Y adicional a eso, también tienen las publicaciones. Yo no sé ustedes, pero me dijeron que hay un tema por ahí en la revista Untold de Eduardo Marisca. Ah, ese es el que va a estar por ahí también hablándonos ahorita. Así que si quieren también leer un poco de contenido, porque todo el mundo aprende diferente. Yo soy de las que aprendo por audio, por eso tengo un podcast, pero hay gente que le encanta leer. Así que si ustedes quieren estar, ¿verdad?, dándole un poquito de ojeada a contenido entretenido en esta publicación, pueden visitar ontold.inc. Creo que también hay otra persona que va a estar por ahí. Ah, sí, era yo. También tengo un blog por ahí que va a estar saliendo. Hay de todo un poco. También tenemos comunidades de aprendizaje, específicamente como esta en donde nos encontramos en el día de hoy. Nosotros somos una comunidad y nos emociona que nuestras voces se escuchen y sobre todo que colaboremos. Quiero que se sientan en la libertad, ¿verdad?, de que esto sea una plática muy amena. Y si tienen preguntas o comentarios, déjenlos porque queremos conocerles. ¿Qué más hay por ahí además de eso? ¿Verdad? Bueno, yo creo que podemos dar brinco, un salto al vacío directamente a esta conversación incómoda. Incómoda, ¿sí le podemos decir una conversación incómoda? Bueno, los participantes de esta conversación en el día de hoy son Eduardo Marisca, que nos visita desde Perú, Fernanda Rocha desde México y Miguel Bello desde Colombia. Pero no sin antes presentar a mi otra parte. Hola Karina, ¿cómo te encuentras en el día de hoy?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí con un poco de calor, pero súper contenta de acompañarlos. Somos dos con mucho calor, pero qué bueno que me estás acompañando porque es calor latino y se siente chévere, se siente nice. Karina, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que es importante que la gente te conozca. Vamos a hablar sobre Karina. Karina es una peruana súper talentosa, además de ser mi co-host hoy, va a ser mi co-host en Sesiones Subglobal y cuenta con 10 años de experiencia explorando futuros y sistemas complejos a través del diseño. Me dijeron que lideras mutuaciones por ahí, ¿verdad? ¿O me equivoco? Tierra Exploraciones, del área de exploraciones del estudio de mutaciones. Desde Barcelona, ¿verdad? Así es. Un poquito lejos, pero estamos ahí cerca, cerca en raíces. Un gusto tenerte y nada, te dejo para que continúes esta maravillosa conversación y continúes con esta conversación incómoda. Muchísimas gracias, Leishi. Muchas gracias al equipo de Sur Global por invitarme a este panel. Y, gente, muchas gracias por conectarse un jueves a esta hora. Muy, muy bonito y genial contar con todos ustedes. ¿Qué les parece si arrancamos con una ronda de presentación para conocer un poco más de las personas que nos acompañan hoy? Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Quieres arrancar tú? Hola, hola Cari, y hola a todo el equipo de Sur Global y por supuesto a las y los asistentes. Un gusto estar aquí, mi nombre es Miguel Bello, los saludos de Medellín, no tanto calor, pero también ha estado calentando un poquito. Les cuento sobre mí, pues yo soy diseñador, empecé ya hace 17 años más o menos, y empecé en diseño industrial. Y a través de ese trayecto he podido pasar desde diseño de empaque, diseño de marca, diseño de experiencia, diseño UX, diseño estratégico, diseño de servicios, diseño de negocios, diseño de futuros, diseño o pensamiento sistémico y ahora trabajando en diseño para las transiciones desde Pluriversa, donde soy el director. También soy parte del consejo asesor de la Fundación Territoria, que es una fundación acá en Colombia que busca promover la filantropía comunitaria en varios territorios de Colombia. Y también soy profesor, así como quizás muchas y muchos de ustedes, en una universidad aquí de la ciudad de Medellín. Así que un gusto saludarles. Y pasamos con Muchísimas. Fernanda. Fer, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, yo soy Fernanda Rocha, soy directora de futuros en Blackbot, que es una consultoría de diseño estratégico. Y al igual que Miguel, pues mi camino a llegar a los futuros también empezó en la parte del diseño, solo que desde el diseño estratégico, de ahí como que me fui moviendo al tema de la tecnología y al tema de la innovación estratégica y finalmente por azares del destino y, estoy ahora acá en diseño de futuros hace 10 años, y bueno, soy prospectivista, me especialicé en esto. Y también soy profesora y últimamente pues explorando futuros mundanos desde Futuros Creativos, que también es una comunidad que intenta eso, hablar de los futuros cotidianos, del futuro del día a día y cómo las grandes macrofuerzas y todo esto nos impacta en nuestro quehacer cotidiano. Y bueno, también escribo y también me gusta mucho la ciencia ficción latinoamericana me encanta, por supuesto, y también soy profesora. Y bueno, yo estoy ahora mismo en Querétaro, que es una ciudad muy cerca de Ciudad de México, en México. Ahora vamos con Eduardo. Gracias, Per, gracias equipo Sur Global por la invitación, gente linda, tan nerd que dedica su miércoles por la noche a hablar sobre diseño. Esta es mi gente, gracias por estar acá. Yo voy a decir la verdad de una vez, yo soy un impostor. Miguel y Fer son diseñadores y diseñadoras de verdad. Yo solamente finjo ser un diseñador la mayor parte del tiempo. Mi formación original es en filosofía.
y de filosofía, supe venderle a alguien la idea de que podía trabajar en tecnología, lo suficiente como para entrar a trabajar sin que me hicieran muchas preguntas, y de tecnología terminé saltando a investigación social del uso de tecnología, y de ahí terminé saltando a innovación corporativa con herramientas de diseño. Así que si algo he logrado exitosamente en mi carrera es engañar a gente para que me dejen hacer cosas divertidas. Así que quiero confesar eso de una vez antes de que me hagan preguntas muy difíciles. Eh, He trabajado hace ya más de 15 años en el ámbito de innovación, los últimos dos liderando el equipo de Mutaciones. Mutaciones es un estudio de exploración y diseño basado en Lima, Perú, donde hace frío, a diferencia de creo que la mayor parte del resto del panel. Y estamos trabajando para entender cómo se está construyendo y cómo queremos que se construya el futuro de América Latina, con una perspectiva muy etnográfica, bajo el supuesto de que el futuro se está construyendo siempre en algún lugar del presente, si es que sabes cómo y dónde buscar, y tienes suficiente curiosidad y necesidad para encontrarlo. Así que, em, gracias. Qué increíble tener gente de varios lugares, con varios enfoques, ¿no? Fácil, arrancamos de una vez con algunas preguntas. Y quería empezar diciendo algo como que creo que puede ser un poco obvio para todos, ¿no? Como que el diseño futuro no es una disciplina tan común, sobre todo en Latinoamérica, o tan adoptada, o tan comprendida, sobre todo cuando la comparamos con disciplinas tal vez más populares como Service Design o UX UI, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de diseño de futuros, parece bastante abstracta, poco aplicable, e incluso muchas veces cuando hablamos sobre todo con personas externas a esta disciplina, nos dicen, ya, pero ¿cuál es el tangible? ¿Cómo esto se materializa? ¿Cómo se vuelve esto en algo más concreto, ¿no? Entonces, me gustaría arrancar pidiéndole a cada uno de ustedes que nos cuenten cómo ponen en práctica el diseño de futuros en su trabajo o en su organización, y qué desafíos han encontrado al intentar llevar a esta herramienta a otros contextos. No sé si por ahí, Miguel, tú quieres empezar y luego le pasamos a Edu y luego cerramos con Fer. Vale, gracias, Cari. Pues, bueno, primero, ¿cómo se pone en práctica? Pues desde Pluriversa, que es un espacio de pensamiento, porque hay que pensar también el futuro, pero también, como decía Edu, también hay que accionarlo. Entonces nos entendemos como un espacio de pensamiento y de acción. Eh, y llevado a la práctica, desde el trabajo que hacemos, que es enfocado en la transición ecosocial, antes hay que saber hacia dónde transicionar, hay que saber el futuro que queremos crear. Entonces, para poder llegar y poner de acuerdo a diferentes actores, que pueden ser actores territoriales, actores de gobierno, sector privado, es necesario ponerlos de acuerdo en una visión común, ¿cierto? Y ahí es donde, como todos los ejercicios de futuros, tienen como un gran poder, porque los humanos finalmente somos como animales de las historias, de la narrativa, nos montamos en religiones, nos montamos en partidos políticos, eh, compramos una historia y queremos creer que esta historia articula y da sentido como a nuestra existencia, a lo que hacemos, ¿verdad? Y eso mismo pasa cuando hay, digamos, varios retos que son a nivel territorial o a nivel gubernamental o privado. Hay muchas agendas conflictivas. Hay muchos elementos que pueden hacer que un futuro dado no se manifieste de forma más pesimista de como creíamos que iba a ser, y a veces, y muchas, de forma más optimista. Entonces, para alinear esas distintas visiones, esa divergencia de alternativas, este ejercicio futuro nos ayuda a crear esas narrativas que son capaces de traer esa cohesión a los distintos actores. Eso es lo primero. Y uno de los mayores desafíos, pues por supuesto, ese es el factor humano. Hay distintas posturas, distintas visiones. Hay muchas que son heredadas del pasado, que es precisamente uno de los ejercicios más fuertes que tenemos desde Pluriversa, que es la educación o la crítica muy ácida hacia el modelo de desarrollo occidental que viene dado desde la Segunda Guerra Mundial y que se fundó con las Naciones Unidas y el concepto de
países desarrollados y subdesarrollados, y esa dinámica, digamos que ha estado como muy metida. Entonces, uno de los grandes desafíos es precisamente como de descolonizar esa idea del futuro, de esa linealidad de la globalización que se nos ha incorporado en Latinoamérica a sangre, fuego y fondos internacionales y un montón de paternalismos que han generado dependencias de muchas comunidades y territorios, de unas visiones del futuro, unas visiones de transformación que nos son completamente ajenas. Romper eso creo que es uno de los mayores desafíos. Y pues para no robarme la palabra mucho, pues eh, lo dejamos ahí. Vale, muchas gracias. Edu, ¿quieres seguir tú? ¿Cómo desplegamos diseño de futuros? Yo diría que con poca plata y con buenas intenciones. Tú dijiste como "Oh, diseño de futuros no está tan maduro como el diseño de servicios, diseño de UI, pero tampoco es como que estas otras formas de diseño estén como qué bruto, qué adelantadas que están, qué aceptadas que son en la región. Entonces también en general la permeabilidad, la capacidad metabólica para absorber diseño en las organizaciones todavía es un proceso en formación. Creo que en lo que dice Miguel hay muchos puntos de coincidencia con la manera como nosotros estamos aproximándolo en mutaciones. Sobre todo desde el punto de vista de que diseño de futuro, su principal dificultad es que no tiene nada que mostrar, ¿no? Es como no diseñas una pantalla, no diseñas necesariamente un journey map, entonces como qué cosa entregas y la manera como nosotros estamos tratando de resolver ese problema es poniendo muchísimo énfasis en storytelling, en contar historias y en construir narrativas que generen deseo, que se sienta como, sí, yo quiero ser parte de eso, yo quiero que ese futuro se vuelva realidad, porque por lo menos una narrativa es algo que se puede criticar, cuestionar, demoler o celebrar también. Entonces nosotros ponemos mucho énfasis en el storytelling, en todo lo que hacemos. Y creo que también es como todas nuestras aproximaciones al diseño incluyen un componente de futuro. Entonces, incluso cuando estamos haciendo un proyecto, un proceso de diseño de servicios o además uno de nuestros principios de diseño, de lo que hemos llamado diseño mutante, es diseñas desde el futuro para el presente. Entonces, diseñas desde un estado deseable, desde un futuro deseable, para interpelar al presente y ver cómo tendrías que adaptarlo y transformarlo para poder escapar a la trampa del incrementalismo, ¿no? De pensar que solamente podemos corregir pequeñas cosas del presente y tener un 5% de mejora. Y también en el mismo espíritu, para no robarme el micrófono, creo que lo otro que tenemos que navegar bastante, y esto es muy propiamente latinoamericano, es que la volatilidad está, o sea, sí, el mundo está en llamas y están pasando un montón de cosas, pero las llamas, o sea, el fuego en otros lados es el día a día en América Latina, ¿no? O sea, el otro día conversaba con unos amigos de que no hay ficción postapocalíptica basada en Lima, porque Lima ya es una ficción postapocalíptica, es el día a día, no hay nada que imaginar. Entonces, eso creo que limita mucho los horizontes con los cuales las personas se sienten cómodas de pensar. En el caso peruano, por ejemplo, que tenemos elecciones presidenciales el próximo año que van a ser espantosas, que van a ser súper fragmentadas y demás, es imposible pensar en un horizonte más allá de ese punto ciego que es ese momento político, ¿no? Entonces, todo se detiene un poco por los niveles altísimos de volatilidad. Y esa es parte de la realidad en la cual de pronto nos aparecemos nosotros a decir, oye, pensemos en horizontes de 10 20 años y es como, pero no sabemos qué va a pasar en 9 meses, ¿no? Entonces, y eso es una limitación muy real. Em, tengo varias reacciones a lo que acabas de decir, a lo que acaba de decir Miguel, pero fácil, terminamos con Fer. Gracias, Edu. Gracias. Bueno, primero, tratando de responder puntualmente sobre todo este tema de la poca difusión o conocimiento que hay sobre el diseño de futuros. Yo ahí, cuando me introduje a esto, me di cuenta que ese es un mito. Es decir, en México y en América Latina tenemos una gran tradición en prospectiva, incluso más que en otros países. Creo que el tema es
en cómo había sido narrada y empaquetada esta visión. Es decir, cuando vemos en el pasado, al menos aquí en México, por ejemplo, tenemos grandes autores, la doctora Guillermina Maena, Tomás Miklos y como muchas personas que trabajaron en la construcción, pero quizás lo que pasó es que esto se quedó, ellos estaban como tan enfocados en la parte, no sé, de trabajar con la CEPAL o trabajar con estas grandes instituciones que creo que lo que hizo falta fue eso, bajarlo a las otras aristas, ¿no? A la parte de las empresas, a la parte de las ONGs, a la parte de las personas. Y eso es algo que a mí me ha inquietado muchísimo, el cómo trabajamos sobre este gran trabajo que ya construyeron otras personas antes que nosotros, pero estas nuevas generaciones, que me incluyo, que vamos en esta nueva ola, por decirlo de alguna manera, porque así lo percibo, pues estamos justo tratando de cruzar diferentes elementos que a lo mejor antes no estaban ahí, como esto que venimos de diferentes disciplinas de diseño, de innovación, de filosofía inclusive, y creo que eso es el gran aporte y desde ahí empieza como esta construcción o reconstrucción. Ahora, ya hablando en términos de la práctica, igual coincido con mucho de lo que ya dijo Miguel y Eduardo sobre, pues no hay práctica sin escucha. Para poder desmitificar o reconstruir las narrativas, creo que es algo primordial el poder escuchar. Y al final del día, muchos de los problemas que se plantean desde las empresas, Blackbot trabaja con dos públicos principalmente, las empresas y las personas. Y en las empresas que al final del día están constituidas por personas, casi siempre el problema es esta falta de comunicación que deriva o proviene de la falta de escucha. Como que todo el mundo tenemos una opinión sobre el futuro, pero jamás nos ponemos a discutir cuáles son esas visiones y cuestionarlas, ¿no? Como ya se dijo anteriormente. Entonces, primero la escucha y después la evidencia. Muchas de las cosas que se perciben de cara hacia el futuro ya están ahí, en otros lados, en otras partes, y me encanta porque al igual que lo que ya mencionaron, yo también pienso que los miedos del norte global son el presente del sur global y en muchos sentidos eso nos hace estar en el futuro. Y eso es algo que también tenemos que aprovechar, o sea, todos los problemas, las problemáticas, las crisis en las que estamos, sí, por un lado globalmente, pero regionalmente tenemos ciertas particularidades que nos hacen en muchos sentidos estar en ese futuro ya y estarlo habitando desde hace muchísimos años. Y esta evidencia evidentemente funciona para que podamos entonces trasladar o transformar las narrativas, que yo no diría que se terminan derrumbando totalmente. Yo creo que hay muchas de estas narrativas que vienen del pasado, en esta cosmovisión que cargamos y esta gran herencia que tenemos, pero que al final del día tienen que poderse enlazar para una evolución hacia dónde, pues cada quien, el futuro es de quien lo mira, ¿no? Entonces cada quien determinará hacia dónde y cuál es su futuro preferible, pero creo que eso es lo que ayuda a construir estas nuevas narrativas y a generar nuevos mitos, porque mucho se habla como de derribar, de construir, que sí, pero creo que también está en la creación de los nuevos mitos. ¿Cuáles son los nuevos mitos de cara hacia el futuro? ¿Cuáles son las nuevas creencias sobre las que vamos a cimentar? Y creo que al final del día todo esto está interrelacionado en intentar comprender los paradigmas que cada persona o grupo de personas tiene, cómo eso construye o está construido y finalmente la metacognición, ¿no? Siempre cuestionar por qué pienso esto, de dónde se implantó esa idea y reflexionar sobre nuestra manera de pensar. Genial, muchas gracias, Fer. Creo que de esta pregunta me llevo un montón como que hay que saber hacia dónde vamos, como decía Miguel hace un rato, ¿no? ¿A qué futuro queremos llegar? Cuando Edu traía el tema de utilizamos un montón el storytelling para contar ese futuro, creo que resuena también para alinear a todas las personas que tenemos, ¿no? Y creo que cuando Fer habla de hay un montón de escuchar, o sea, esta práctica no existe sin hablar y sin escuchar a las personas que finalmente son con las que construimos este futuro, ¿no? Y en esa línea quería preguntarte, Miguel, he visto que mucho del trabajo que realizan en Pluriversa es conectar con distintos actores, con distintas stakeholders, instituciones, ONGs, Sí. gobiernos, personas. Entonces, mi pregunta es, cada uno trae una visión y una definición muy distinta de lo que es el futuro, de cómo se ve ese futuro. ¿Cómo navegas esa tensión cuando tal vez esos futuros
o esas visiones no encajan del todo? ¿Cómo generas ese alineamiento conjunto y empiezan a transicionar hacia esa visión, ¿no? ¿Y qué haces cuando ese imaginar colectivamente se vuelve incómodo? Tal vez si hay tensión entre, no, yo no creo que ese futuro se vea de esa manera, o incluso hablando de intereses, ¿no? Los intereses a veces no se alinean, sobre todo cuando trabajamos con distintos actores que tal vez no tienen las mismas prioridades. Bueno, yo creo que algo que finalmente el acto de diseño es un acto prospectivo, ¿cierto? Es un acto de imaginación. Y ya nos hemos encontrado ese tipo de tensiones en otros procesos de innovación, ya sea diseño de servicios, UX, diseño estratégico, ¿no? Como tienes una serie de actores que tienen visiones divergentes sobre el resultado. Entonces yo no creo que esas tensiones sean una cosa nueva desde los ejercicios de innovación, digamos que se han llevado la última década en Latinoamérica. He hablado de la última década donde hubo como un boom, digamos, de innovación como mucho más importante, como a nivel empresarial, a nivel público, ¿cierto? Esas tensiones siempre existen. Existen en una familia sobre dónde irse de vacaciones, existen en un municipio sobre el tipo de plan de ordenamiento territorial que quieren hacer. El truco creo que es la escucha. Ya también lo mencionaba Fer, ¿cierto? O sea, la escucha, que la gente se sienta que está participando del proceso y que esa construcción narrativa se hace en conjunto es clave para, para fomentar las relaciones entre esos actores y para romper muchas de las dinámicas de trabajo o de relacionamiento que han tenido durante mucho tiempo. En los futuros pasa exactamente lo mismo. Esas tensiones están, pero si juntas y estas nuevas dinámicas de diseño, como el diseño participativo, precisamente rompen estas dinámicas y siempre vas a tener un actor eh, que, que va a sabotear, ¿cierto? Eso puede ocurrir, pero eso puede ocurrir en cualquier otro tipo de proceso de diseño. Eh, Cuando hay escucha, ahí se fomenta la empatía y esa empatía ayuda a generar esas narrativas comunes, que es finalmente lo que buscamos. Todos estamos de acuerdo en que queremos agua potable y limpia, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en que queremos comida sana. Hay como unos fundamentales que no importa si eres de derechas o izquierdas, que vamos a estar de acuerdo, ¿cierto? Enfoquémonos en las cosas eh, donde esas visiones de futuro convergen y están de acuerdo, y no en las diferencias, ¿no? Y en las tensiones que emergen. Hay mucho espacio para cooperar, pero necesitamos escucharnos para encontrarlo. Eso está súper porque me parece súper interesante encontrar como esos puntos en común que tenemos y enfocar la conversación y dirigir la conversación hacia ese lado, ¿no? Em, y justo pensando, hablando un poco en esa línea, Edu, mucho de lo que nosotros vemos en mutaciones y creo que es también uno de los retos que tenemos como espacio, como estudio de diseño, es cómo le damos esta sazón latina, ¿no? Cómo le ponemos el énfasis a nosotros somos un estudio de Latinoamérica construyendo para Latinoamérica desde latinoamericano. En tu experiencia, ¿cómo navegas esa tensión entre utilizar metodología del norte global, hacerlas relevante para nuestro contexto? ¿Qué cosas se tienen que romper? ¿Cómo entra el tema de la adaptabilidad a este tipo de procesos o disciplinas? Ujú, ujú. Sí, o sea, como tú bien sabes que me gusta decir, yo digo que hacemos un trabajo pobre pero honrado. Y esa es un poco la adaptación que tenemos que hacer. Parte de mi formación impostora, mucho de mi aprendizaje de diseño fue trabajando en proyectos con IDEO, esta consultora global de innovación, súper importante en el mundo del design thinking especialmente, ¿no? Y trabajando muy de cerca con IDEO y aprendiendo mucho cómo usan sus herramientas, también empiezas a descubrir que son herramientas que están pensadas para un contexto político, socioeconómico completamente diferente, ¿no? Donde tienes organizaciones que pueden disponer de presupuestos para dedicar un equipo entero a un problema durante N meses, N semanas, y es maravilloso, pero esa no es la realidad
de la mayoría de las organizaciones en el Perú y en América Latina, o simplemente por presupuestos, por alcances, etcétera. Entonces, creo que también abandonar un cierto fetichismo metodológico, abandonar la aplicación del diseño de manual, ¿no? Y no, las cosas tienen que durar esto y no se pueden adaptar a eso. Una vez que empiezas a romper con esos sesgos, empiezas a descubrir un montón de espacios de oportunidad para hacer el proceso creativo, el proceso de diseño más eficiente, rápido, compacto, accesible. O sea, pasa mucho por cómo juegas con la metodología y el proceso para que más personas, más organizaciones puedan participar de cosas así, ¿no? Y el primer sesgo que hay que romper para eso es el sesgo propio de que la herramienta es inamovible, ¿no? Que más bien está ahí para que la destruyamos y la reacomodemos como mejor nos parezca. Y creo que lo otro, que dos cosas que van de la mano con eso y que estamos experimentando mucho en mutaciones es, eh, así como decía hace un rato, ¿no? Un principio de diseño mutante es para nosotros diseñar desde el futuro, el otro principio es diseñar para la realidad. Y hay un montón de contextos, digamos, hablando de un caso muy específico, el año pasado, trabajamos, hace un par de años quizás, trabajamos con una startup que nos vino a decir, oye, ayúdanos a diseñar nuestra propuesta de valor, una propuesta de valor bravaza en términos de salud mental, amplificar el acceso a salud mental. Y claro, podíamos imaginarnos un producto increíble, pero luego nos damos cuenta que la organización no estaba ni remotamente en capacidad de entregar esa propuesta de valor como servicio, ¿no? Entonces, también es esa es una tensión real, ¿no? Y como dice Miguel, ¿no? La tensión está ahí, hay que habitarla, no hay que negarla, no hay que hacer como que no estuviera ahí o como que se puede resolver, pero es como, claro, en muchos casos podemos imaginar futuros mucho más chéveres, emocionantes y apasionantes de lo que tenemos las capacidades para realizar, ¿no? Y ahí entre esos dos horizontes empezaremos a encontrar algo que se pueda ejecutar y que se pueda volver realidad y no será, como se dice en Perú, ni chicha ni limonada, ¿no? No será ni una cosa ni la otra por completo, pero algo saldrá de ese proceso. Y parte de hacer que eso suceda, y a mí me parece muy sintomático, tanto en el caso de Miguel, de Fer, de casi todos los que nos hemos presentado hoy día, todos tenemos como siete sombreros, ¿no? Es como yo tengo este estudio, pero también enseño, y también hago fotografía, y hago cerámica, y es como es un montón de cosas porque yo miro, no se imaginan la envidia con la que yo miraba cosas como Space Ten, este proyecto en Dinamarca, es como que nos vamos a embarcar durante 10 años a explorar el futuro. O sea, yo miro con una envidia tercermundista sabrosa, como que chévere, yo no puedo hacer eso. ¿No? Tenemos que estar al mismo tiempo enseñando y formando gente y creando más mercado y asumiendo un rol de construcción de ecosistema que en otras latitudes no se tiene que hacer. Y eso también es un costo, que el hecho de que estemos acá teniendo esta conversación, estamos asumiendo un costo de evangelización, de pedagogía. No nos podemos dar el lujo de hacer una sola cosa y decir, no, nosotros hacemos una cosa y lo hacemos muy bien. Eso es lindo para los cursos del MBA de Harvard, pero no se condice con la realidad que vivimos, donde tenemos que más bien barajar todos estos sombreros o para ganarnos la vida o para empujar una disciplina que todavía no es completamente comprendida. Claro, o sea, al final como nuestro enfoque no va tanto, nuestro enfoque no hablo solamente de mutaciones, sino hablo de diseño en Latam, diseño de futuros. No solamente se trata de trabajar en el contenido en sí o en el proyecto en sí, también se trata un montón de habilitar estos espacios de conversación y de entender este tipo de metodologías y de compartir este tipo de disciplina y mostrar un poco como cuál es el resultado del proceso, ¿no? Porque al final del diseño tiene que ver mucho con conversación, tiene que ver mucho con cómo facilitamos nosotros como diseñadores estos espacios donde distintas visiones, distintas experiencias, distintas mochilas, distintas backgrounds se juntan y como Miguel hace un rato decía, va hacia un norte o va hacia un futuro en común, hacia un punto donde todos tenemos como un interés y hay un espacio de diálogo en el que podemos decir aquí es hacia donde queremos ir y aquí es hacia donde podemos transicionar, ¿no? Y pasa también por un componente que creo que no hablamos suficiente, honestamente, porque también es difícil hablar de liderazgo, porque ¿qué significa liderazgo, el sesgo? Y ya, hay un montón de problemas de hablar de liderazgo y los acepto y lo entiendo.
pero en lo que tú estás diciendo, en lo que decía Miguel, es como, estos espacios no existen, alguien tiene que crearlos y no van a surgir por creación espontánea, como que, de pronto se abre el diálogo. Alguien tiene, en buen peruano, que comerse el roche, comerse el pleito, que dar la pelea para inaugurar estos espacios. Y creo que muchas veces, me pasa a mí, me ha pasado muchísimas veces, que sientes que estás nadando tanto contra la corriente que se te acaba la gasolina. Como, oye, esto es, ¿por qué tiene que ser, por qué no puede ser un poquito más como Dinamarca? Ya, no me des Space 10, dame Space 5, Space 2, ya, algo. Pero no, pues no podemos tener eso. Y implica asumir roles de liderazgo que no son propiamente de diseño, pero que hay que asumirlos, alguien tiene que hacerlo. Claro. Y no solamente como asumirlo, sino también pienso en diseñadores jóvenes que también tienen que empezar a desarrollar distintas capacidades, ¿no? Cuando empiezas a practicar diseño, empiezas a entender de metodologías, empiezas a entender de procesos, pero en el camino te das cuenta de que tienes que desarrollar varios sombreros y varios sombreros dentro de los proyectos, ¿no? A veces el sombrero es de hacer investigación, de hacer de research, a veces el sombrero es empezar a hacer prototyping, pero a veces el sombrero también es poner a varias personas sobre la mesa y generar una misma base para todos, ¿no? Encontrar esa línea. Y antes Em, que me quites el micrófono, Joel, te entiendo, sí, comerse el pleito a veces implica que te quedas solo y sin energía, yo lo sé, y por eso estamos acá, Joel, para darnos esperanza mutuamente. Em, ahora sí, quiero traer la conversación hacia otro punto que creo que es bastante relevante porque creo que es algo que nosotros hemos escuchado un montón, sobre todo cuando hablamos de la disciplina de futuros, y es cómo esto se hace tangible, cómo esto lo mido, cómo sé de que estoy haciendo algo más que no sea solamente hablar, ¿no? Entonces, Fer, quería preguntarte, ¿cómo mides si estos proyectos o estos resultados de diseño futuros están teniendo éxito, ¿no? O si simplemente están funcionando. ¿Cómo empiezas a hablar de impacto sin necesariamente caer en métricas que solo validen lo que ya existe? Creo que eso es una de las cuestiones que tiene todo el diseño, me atrevería a decir, no solamente el enfoque de diseño de futuros, sino como que siempre hay pareciera una desconexión y que esto tiene que ver con lo que mencionaba Eduardo sobre el liderazgo, ¿no? A nosotros que nos toca colaborar con organizaciones y con empresas. La mayoría de las veces todo está dividido por silos, ¿no? Está el departamento de diseño, el departamento comercial, el departamento de finanzas, y cada uno persigue sus propios objetivos y sus propios intereses que al final del día, sí, hay que admitirlo, todos persiguen el profit, ¿no? El margen de ganancia, más ventas, más ganancias, eso es una realidad. Y creo que una de las cosas que nos ha funcionado, al menos desde Blackbot, es aprender a hablar ese lenguaje. O sea, yo ya me he dado cuenta que es más fácil que un diseñador aprenda a hablar finanzas a que un financiero aprenda a hablar diseño. Entonces, creo que esto tiene que ver con lo que también Eduardo decía sobre que nos toca jugar diferentes roles. Yo creo que por eso aprendimos a jugar diferentes roles, porque estando en una posición de diseño, eres un mediador, eres un proxy, eres un facilitador, te toca cabildear, te toca, ¿no? Como tratar de, pues sí, fomentar estos diálogos de entendimiento y eso tiene que ver evidentemente con los indicadores de desempeño. No me he ido o no nos hemos ido hacia ya no pensamos en los indicadores tradicionales porque, o sea, sería quizás contraproducente, ¿no? Tratar de imponer indicadores distintos a los que las empresas en este caso están acostumbrados, pero sí lo que empezamos a hacer es como, y esto lo manejamos mucho en Blackboard, es no necesitas convencer a nadie, necesitas sembrar la duda, ¿no? Y hemos hecho este convencimiento a través de sembrar la duda de, oye, ¿no te has puesto a pensar que quizás si mides el bienestar de las personas, eso influenciaría de otra manera en lo que estás desarrollando, en el producto que quieres vender o en los servicios que quieres prestar? Entonces, como que de poco en poco hacemos esta siembra de semillas, siembra de dudas de cómo y hacia dónde podrían crearse estos nuevos indicadores de desempeño
Atados y por supuesto, y eso es como la ventaja que le vemos al diseño de futuros, sobre todo en estos parte de las empresas, atado siempre a la planificación estratégica. O sea, lo bueno es que al final sí tienes que entregar un plan que tiene tiempos, movimientos entregables y tiene estos pues indicadores que ya conocemos. Sin embargo, también hemos tratado, como ya lo mencioné, de en plantearnos nuevas preguntas, plantear preguntas sobre nuevos indicadores, como cómo está creciendo la reciprocidad. Hace poco hablábamos sobre cultura de paz y es como qué tan en paz está tu organización, ¿no? Y empezar a poner estos indicadores que exceden o sobrepasan los límites de los actuales, pero pues también construir el futuro es cuestionar lo que está pasando, ¿no? Hablábamos en otros proyectos sobre la autonomía que tienen las personas de toma de decisiones, eso también es otro punto. Y también, por otro lado, los niveles de esperanza o de imaginación que se manejan dentro de las organizaciones. Porque claro, a los equipos se les pide que sean creativos, que sean innovadores, que sean disruptores, ¿no? Pero ni siquiera tienen idea de cómo cuantificar eso. Y nosotros tratamos, sí, de embeber estos indicadores que tienen que ver con cosas que parecieran intangibles, pero que de poco en poco y con ayuda de muchas personas hemos encontrado mecanismos que puedan cuantificar estos niveles de esperanza, niveles de imaginación, porque claro, si tú estás en una organización y tu nivel de esperanza es cero, pues no vas a construir ni el futuro de la empresa ni el futuro de nada, porque al final del día no tienes confianza en que eso podría ocurrir. Entonces, de esa manera, o sea, no eliminar, sino ir sembrando de poco a poco algunas dudas sobre qué nuevos indicadores se podrían crear. Me encanta sembrar la duda. Creo que ya ahí frase de este panel, sembrar la duda. Pero más allá de eso, me encanta de que no solamente son como indicadores que están 100% relacionados al proyecto que estás viendo, sino tal vez es un tema un poco más holístico, ¿no? Algo que tiene que ver con esto puede influenciar o puede impactar no solamente en este equipo o en esta área del negocio, sino puede impactar un poco más en estas otras y así es como vamos generando un poco más de credibilidad sobre el proyecto, vamos hablando más de tangibilidad y vamos hablando de impacto, ¿no? Que creo que tiene un montón que ver también con diseño sistémico al final, ¿no? Cómo empiezas a conectar todas estas áreas, todos estos actores, todos estos sistemas y cómo al final vas generando tal vez un cambio del resultado del sistema, ¿no? Sé que estoy dirigiendo las preguntas, pero Eduardo, Miguel, si tienen algún comentario, siéntanse libres de abrir micro y responder por ahí, ¿no? Sí, que quería complementar y bueno, apoyar también a Fer totalmente. Me encanta lo de la expansión de la imaginación colectiva. Creo que es una excelente como forma de cambiar esa narrativa de cómo lo medimos, pero también hay que, cuando se trabajan en temas de futuros, sobre todo con actores territoriales, no lo medimos, sino lo sentimos. Y hay que reconocer, son los cambios en el tejido social y en las formas del cuidado que pueden emerger cuando logramos reimaginar el futuro y accionar en el hoy, o materializar acciones que son los primeros pasos de ese futuro, ¿cierto? El éxito o la métrica de éxito no es ni escalar ni controlar, sino cultivar. Y eso es como una expansión de lo comunitario. Y eso lo podemos, digamos que evidenciar como esa capacidad que tiene esa comunidad para autocrearse continuamente, ¿no? Como para reimaginarse y que cambie y que se salga de las trampas que le vende la modernidad occidental, ¿no? Entonces podemos ver como algunos indicadores o métricas que sean también como, por ejemplo, la densidad de los vínculos solidarios, ¿no? O cómo está surgiendo o emergiendo la economía solidaria, ¿sí? Como formas alternativas o economías otras, ¿cierto? ¿Cómo está la regeneración del territorio, ¿no? ¿Cómo está el cuidado de la vida? Empezaron a aparecer los escarabajos que no aparecían hace 10 años. ¿Sabes lo que digo? Que precisamente es en las narrativas de la eficiencia y de la estandarización y de las economías asociadas al capitalismo global
querido controlar todo a través también de métricas, ¿no? Y estamos como muy acostumbradas y acostumbrados como hacerlo. Se nos exige desde las dinámicas de negocio, las dinámicas de innovación corporativa o innovación pública, y son importantes, o sea, no estoy diciendo que no, pero sí hay un acto de diseño y de rebeldía proyectual tratemos no solo de hacerlo distinto, de reimaginarlo distinto, sino también de entender nuestro éxito de forma distinta. Creo que eso es... Dale, Edu. Ahora, hay algo que me gustaría sumar también en esa misma línea de esta lógica del control, que es tan contradictoria también, porque mucho de este esfuerzo por aferrarse a métricas claras para gobernar procesos termina siendo una falsa modernidad y una forma de pseudociencia. O sea, honestamente, lo voy a decir una vez más, está grabado, me han grabado mil veces, ¿no? Como el NPS no aporta ninguna verdad a la humanidad. No te sirve para nada realmente útil, para el presente o para el futuro. Y me pueden odiar por eso, todo bien. Pero creo que es parte de un reflejo de queremos tener outcomes creativos, pero perfectamente gobernables y medibles. Y es como, no, hay cosas que también escapan un poco a la capacidad de medición y está bien, no tiene por qué, no juega en contra de la creatividad el hecho de que no se pueda medir perfectamente. Habla solamente de que es un fenómeno distinto. Y creo que en esa línea y alineado a lo que dicen Fer y Miguel, y este es mi hot take de impostor sobre diseño sistémico, y es que creo que muchas veces dedicamos demasiada energía en diseñar el estado final o el estado deseable del sistema cuando si partimos del hecho de que es un sistema, ese estado final es impredecible, ¿no? Y lo único que está realmente a tu alcance es la capacidad de diseñar el punto de partida o los puntos de partida para intervenir en un sistema y mecanismos de gobernanza, de acompañamiento. Me encanta la palabra que utilizó Miguel de cultivo, ¿no? Que es más como atender a un jardín que gobernar una fábrica. Creo que esa es la gran diferencia en términos de metáforas. Y el sistema va a hacer lo que el sistema va a hacer. No podemos, si pudiéramos predecirlo, no sería un sistema, sería un proceso lineal. Y entonces muchas veces esa arrogancia controladora se manifiesta en querer predecir el sistema se va a ver así, cuando eso en realidad está fuera del alcance de nuestras posibilidades de diseño. Ujú. Hay algo que me gusta, que creo que es que en esta sala entendemos qué significa medir, ¿no? O sea, entendemos que no vamos a salir con un número de, no sé, 9/10, que ese no es el resultado y ese tipo de conversaciones no nos lleva a ningún lado. Pero ¿cómo llevamos esta conversación con personas que no están metidas en este tipo de proyectos o personas que no están necesariamente en el día a día y no entienden de que el 9/10 al final del día no suma, ¿no? ¿Cómo les decimos? Honestamente, les mientes. Mientes y les das su 9/10 y les dices que le vas a dar su 9/10 porque si no, no hay conversación posible. Y en el camino les empieza a mostrar, oye, pero mira, este 9 es menos importante que estos testimonios. Este 9 no, nos da menos información que esta evidencia que hemos sacado en el campo. Entonces, no es que, creo que también cuando lo planteas como el binario de no te voy a dar tu 9 se convierte en, bueno, no te voy a dar el proyecto y ya está, no va a pasar nada. Entonces creo que igual, eso es lo que decía Fer hace un rato, ¿no? Hay que aprender a negociar y hablar estos lenguajes y poco a poco sembrar la duda e ir introduciendo diferentes mecanismos de medir el aprendizaje como parte del proceso. Ujú, ujú. Y yo aquí sumaría que es donde entra la evidencia. O sea, cuando ya entras en un proyecto y te dan acceso a información, puedes usar esa evidencia. Es como cuando un paciente va al médico, ya tienes sus análisis de sangre, puedes usar esa evidencia en su contra. Es decir, puedes utilizar esos datos para decirle, mira, tú ya invertiste X cantidad en otros proyectos y pasó esto. O sea, lo peor que puede pasar es que pase lo mismo o mejore. O sea, creo que también es esta idea de poder
a eso me refería con hablar estos lenguajes y usar la data que tengamos disponible, los hechos que tengamos disponibles, la información que tengamos a nuestra mano para poder transformar. Y creo que aquí también una parte crucial es que el lenguaje importa un montón. Como ya dijimos, el futuro, además de ser un tiempo, es un espacio y una narrativa. Y al ser un espacio y una narrativa, entonces es propenso a transformarse e inventarse una nueva narrativa. Y creo que desde ahí el lenguaje importa. Lo que hablaban ahorita, gran parte del lenguaje que usamos en el mundo de los negocios es un lenguaje de producción, ¿no? De extractivismo, de todo eso. Y creo que también es por eso importante que ahora decían cultivar, cuidar y empezar a usar otras palabras, porque desde ahí, cuando tú llegas a tener estas conversaciones con estas personas que a lo mejor no están acostumbradas o no están tan adecuadamente empapadas de esto, pues de repente cuando tú llegas con otro lenguaje, eso también impacta y como que eso al menos se quedan como que, ¿y esta persona por qué está hablando así o por qué está usando estas palabras? Creo que también ahí de poco a poco se va haciendo un trabajo como, es como la humedad, o sea, se va metiendo y cuando de repente te das cuenta ya está ahí y no hay marcha atrás. Me encanta todas estas analogías al trabajo como que bien de cuidar, ¿no? De cuidar la tierra, cuidar, sembrar, cultivar, sentir la humedad que permea. Quiero dejar de lado el tema de los indicadores y cómo hablamos de estos temas con otras personas de otras disciplinas. Y más bien quería cambiar el foco a entender un poco de em, cómo llevar esta transición o cómo llevar esta transformación, ¿no? Si pensamos ahorita todas las crisis por las que no solo Latinoamérica está pasando el mundo, crisis climáticas, todo este tema de tecnología, inteligencia artificial, crisis políticas, que es como el pan de cada día en Latinoamérica, y todas estas cosas no ocurren por separado, ¿no? No viene una crisis y dice, dame cinco, que le estoy dando prioridad a esta otra crisis primero. Todas suceden al mismo tiempo en todas partes, en simultáneo. Y todas se alimentan entre sí, todas influencian entre sí. Em, entonces, desde la experiencia de cada uno de ustedes, quería saber qué es lo que ustedes han aprendido que hay que soltar y desaprender para no seguir repitiendo esta interconexión tóxica que termina bloqueando cualquier tipo de transformación, ¿no? O sea, ¿cómo dejamos de lado la bulla? ¿Cómo dejamos de lado no sé si dejar de lado una crisis, ¿no? Sino cómo tal vez la tomamos como un punto de partida y cómo empezamos a este camino hacia la transformación, cómo empezamos una transición. Y no sé si alguien se anima a arrancar. Yo me... Miguel. Hey, qué gran pregunta, bien grande. Pero creo que está conectado con lo que hablamos hace un momento, ¿no? Hay un poco dejar la ilusión del control que tenemos. Nos la enseñan en la academia, ¿no? De que estamos empezando nuestros pinitos como diseñadores. No lo podemos soltar. El antropocentrismo también es algo que nos ata y nos llena de pesos, ¿no? Esa separación radical entre humanidad y naturaleza nos está impidiendo relacionarnos de otra forma, ¿no? Es como si viéramos ceder el lugar de privilegio del nosotros que decide y aprender a vivir con otros que son humanos y que son también más que humanos, ¿no? Significa vivir en formas radicalmente interdependientes. O sea, lo que quiero decir es que combatimos como esa interconexión de esas crisis y esos retos interconectados que tenemos con la interconexión radical de la vida. O sea, cuando nos revinculamos a la naturaleza, cuando nos revinculamos de forma sistémica, como nos estaba contando Edu hace un momento, eh, tenemos realmente como otra aproximación hacia las formas y los mundos que queremos crear, porque ahí está, en esa separación que hemos hecho del racionalismo occidental, cartesiano, secular, nos hemos separado muchísimo de la naturaleza y nos hemos visto como en formas
completamente distintas cuando estamos completamente integrados a ellos. Entonces, debemos sacrificar, como debemos romper el mito de la separación, que es una ficción, ¿no? Es una ficción nociva, así como cuando creamos futuros estamos buscando como ficciones o narrativas alternativas. Lo de la separación entre lo humano y lo no humano es la ficción de que somos exterior a la trama de la vida y debemos renunciar en esa creación de futuros un camino tecnocrático, que es el que nos vende Hollywood, el que se nos vende con las empresas de tecnología, ¿no? En que la tecnología nos va a resolver como, como estos retos y estas crisis tan interconectadas que tenemos y que intenta superar al humano, como que quiere convertirnos en cyborgs. O sea, hay unos futuros en donde parece chévere que seamos cyborgs, ¿no? Y seguramente alguna ventaja tendrá, pero yo siento que tenemos que volver a la tierra, regresar al suelo, ¿no? Conectarnos con la madre tierra, con lo primigenio, y ahí creo que hay una forma muy bonita desde los sures para revincular y reimaginar como el futuro que queremos, particularmente en Latinoamérica. Em, me encanta esto que dices, de nosotros no, o sea, renunciar al antropocentrismo, ¿no? O sea, cuando pensemos en futuros, el humano no debe estar al medio, sino también es cuáles son como los ecosistemas que tenemos al costado, cuáles son el lugar donde vivimos y cómo los volvemos parte de esta conversación, cómo los volvemos parte de esta transición, ¿no? Nuevamente, cuando imaginamos el caso que tú dices, el de Cyborg, ¿no? Ahí estamos pensando el futuro del humano y cómo va a conectarse con la tecnología, pero estamos dejando de lado estos estos otros seres que nos acompañan también en en este mundo y también son parte de la conversación, solamente que no los inventamos porque tal vez no hablan nuestro idioma o porque tal vez no están dentro de nuestras prioridades, ¿no? Em, Fer y Edu, ¿ustedes tienen algún punto sobre cómo empezar esta transición? O cómo podemos empezar este tipo de transiciones? Yo creo que dejando el diseño. He Wow. estado pensando mucho sobre, no sé, como el desdiseño, no sé, o sea, ¿sabes? Como, lo digo en el sentido de lo que hoy se contempla como diseño. Es decir, hoy se piensa que el diseño es una profesión, para empezar. De ahí creo que no estoy de acuerdo. No, cualquier persona o ser vivo que está existiendo está diseñando de alguna forma u otra. Entonces, no es algo que necesariamente se tenga que estudiar para ejercer. Y eso es lo que mencionaba Miguel, ¿no? Eso te da ciertos sesgos, ciertas capas de que tú puedes controlarlo, puedes transformarlo, puedes manipular, tienes injerencia, lo puedes moldear, pero al final del día eso te quita la posibilidad de formar parte de ese sistema. O sea, siento que, y lo digo también ejerciendo como diseñadora, como que siempre te enseñan de, eres el interventor de esta situación, como si tú no fueras parte también de eso, ¿no? Y creo que eso nos ha excluido muchísimo. Y así como el diseño es para las personas, que es otro gran mito, y es, pues no, en realidad el diseño es para todo ser vivo, incluso no vivo. Hoy que se están estudiando muchas cosas sobre cómo hay otras inteligencias y otras formas de inteligencia. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia ancestral, la inteligencia de los organismos, etcétera. Y creo que al final del día entender que hay muchas cosas que el diseño no va a hacer. Y eso también es aceptar y dejar de lado esta arrogancia de el diseño puede transformarlo todo. No, hay muchas cosas que incluso ni siquiera necesitan intervención. Y este intervencionismo que a veces tenemos desde la parte del diseño, creo que nos hace mucho daño a todos, a quienes practican y a quienes concluyen con estas ideas, ¿no? Entonces creo que al final del día es dejar de lado esta idea de que somos alguien como, no sé, como tocado por las musas y que se nos ocurren ideas súper locas, y más bien entender que somos parte de algo más y que cada vez el diseño debe ser mucho menos temporal, en el sentido de solo estamos parchando cosas y solucionando cosas
con curitas que mañana le van a explotar en la cara a otras personas, ¿no? Creo que también esta idea de, me encanta este concepto de Roman Karsnarik que habla sobre el pensamiento catedrático, ¿no? Sobre pensar cuál es nuestra siguiente catedral, en qué estamos construyendo, en qué tipo de ancestros nos vamos a convertir. Creo que eso también es algo que impulsaría desde este lugar en esta parte, en lo que hoy se concibe y percibe como diseño. Entonces, yo tendría eso y al final también como que va conectado a lo que Miguel decía el ralentizar. Creo que también estamos, por supuesto, por todo lo que ya explicamos estamos en un sistema capital y tiene estas cualidades, pues pareciera que todo se tiene que hacer ya rápido mañana y no importa y no nos cuestionamos, pero mucho de esa falta de cuestionamiento nos ha traído aquí, ¿no? Entonces creo que también es intentar en medida de lo posible ralentizar y dejar esta idea de que más es mejor y más rápido es mejor y poner un freno en ese tiempo en donde, pues, como ya dijimos, cuando cultivas no es que hoy siembres y mañana coseches, es el cultivo toma tiempo. Y ese tiempo incluso puede que tú no lo veas. Y creo que también esa es la última cosa que aportaría. Como seres humanos, Ujú. creo que nos encanta ver realizado lo que pensamos y lo que diseñamos, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas por las cuales nos gusta diseñar, porque qué precioso ver un proyecto y decir, wow, estaba en nuestras mentes y ahora ya se tangibilizó. Pero muchas de las cosas que realmente van a trascender y que van a beneficiar o no a otras personas posiblemente no las veamos. Y creo que también es aprender a vivir con eso, aprender a desapegarnos de que el resultado tiene que ser inmediato y pensar más bien en esta intergeneracionalidad más que en un resultado que pueda haber mañana. Ujú. Me encanta la referencia que trajiste de pensemos en cuál es nuestra siguiente catedral, porque habla un montón de legado y habla un montón de no vamos a estar acá para ver tal vez el resultado de lo que empezamos a sembrar hoy en día, ¿no? Me acuerdo hace un par de meses, creo, cuando estaba hablando con unos amigos, y decíamos tal vez nuestro rol como diseñador no es ver el proyecto de inicio a final, sino es sembrar y crear las condiciones para que este proyecto pueda seguir viviendo más allá de nosotros, más allá de incluso los años que probablemente estemos vivos, ¿no? ¿Cómo hacemos de que lo que empezamos hoy se pueda sostener en el tiempo? Y creo que ese también es un reto cuando pensamos en proyectos que queremos que generen impacto en nuestra comunidad y en las personas o en los espacios en los que habitamos, ¿no? Me parece súper cool. Edu, creo que querías decir algo porque si no tengo una pregunta del público. Sí, y voy a decir algo que es al mismo tiempo contradictorio y redundante, así que no voy a sumar nada con con lo que voy a decir. Em, pero por un lado me hacen pensar lo que dice Fer, lo que dice Miguel. Hay un libro de Slavoj Žižek, que es La suspensión política de la ética, que arranca con una crítica furiosa y deliciosa contra el hay que, ¿no? Contra el sesgo hacia la acción, ¿no? Y decimos como, no, hay que ejecutar el sesgo a la acción, hay que resolver el problema. Y lo que Zizek dice es como a veces en ese voluntarismo por hay que hacer cosas, terminamos generando más daño porque no nos tomamos el tiempo de entender cuál era realmente el problema. Entonces, por un lado, creo que tenemos que abandonar por ratos ese sesgo a la acción y tomar distancia, tratar de tomar otra perspectiva y entender qué es ese sistema, qué es ese contexto en el que estamos operando, en el que estamos tratando de intervenir, de generar un cambio positivo o negativo, lo que fuera, ¿no? Pero lo primero es, creo que hay que cuestionar ese sesgo hacia la acción que tenemos tan enraizado y que celebramos continuamente como si hacer, 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 hacer. Pero por otro lado, esta es la parte contradictoria. em, y acá como me parece interesante lo de la catedral, porque yo a un nivel como muy personal, como cada vez estoy tratando de alejarme más de la idea de trascendencia, alejarme de la idea de hacer las cosas o vivir para una supuesta trascendencia metafísica, historia. Ya me fui en floro con todo. Como que me estoy alejando de esta idea de trascendencia y más bien pensando en una inmanencia de la presencia, ¿no? Y de qué haces en el tiempo corto y finito que tiene sobre el planeta. Y creo que por ese lado también
una de las maneras más importantes de salvar el mundo es dejar de intentarlo, dejar de intentar salvar el mundo como una totalidad inabarcable, que es algo que solamente te va a empujar hacia no puedo hacer nada, y empezar por esos pequeños actos de bondad, ¿no? Y gentileza del día a día, de cómo te relacionas con las personas que tienes al costado y cómo, no quiero llegar a este cliché espantoso que sé el cambio que quiere ser en el mundo, no quiero llegar a eso, pero sí creo que o sea, miren cómo hemos destruido nuestros vínculos más personales, ¿no? Y algo que he estado leyendo mucho últimamente es, en 30 años vamos a mirar al presente y vamos a ver las redes sociales como hoy día miramos el fumar, como miramos como lo que era fumar hace 30 años, como algo que nos ha corroído profundamente como tejido social. Y el simple hecho de reconstruir esos vínculos humanos en la cotidianidad me parece que es urgente, ¿no? Y si arrancamos con este chiste al principio de esta sesión va a ser humans only y no entran los asistentes de AI. Pero hay algo perverso, pues que ahora entras a una reunión y hay 5 personas y 10 no-takers de inteligencia artificial, que es como, ¿para qué estamos haciendo esto? Mejor que las IAs conversen entre sí y nos ahorramos todo este tema. Eh, entonces ahí dejo mi contradicción, ¿no? Por un lado hay que abandonar el sesgo Ujú, de acción, pero si vas a hacer algo empieza por esos vínculos hiperlocales que están tan fragmentados y corroídos. ujú. Em, Estamos en ese momento del evento donde estamos entrando contra reloj. Entonces, no quiero cerrar el panel todavía. Hay una pregunta que Ana ha dejado por el chat y está relacionado con lo que Miguel decía hace un rato. Cuando trabajan con clientes o beneficiarios en la exploración y construcción de futuros, por ejemplo, imaginando América Latina en el 2040, ¿qué estrategias utilizan para evitar que caigan en analogías simplistas como el futuro de la región será equivalente al presente de Europa o de Estados Unidos? Me interesa saber cómo fomentan una visión auténticamente local que escape de los sesgos donde lo avanzado suele definirse por parámetros ajenos y cómo impulsan imaginarios innovadores que no repliquen modelos importados. Y creo que esta es una pregunta para los tres porque creo que hay distintos puntos de vista aquí que pueden sumar. No sé quién quiere arrancar. Tal vez Miguel, tú leas primero. Vale, gracias. Súper pregunta. Gracias a Ana. Bueno, yo descubrí algo en Dubái en noviembre pasado en el Foro del Futuro con mis colegas futuristas observándoles. Es que pues hay muchos que hacen consultoría y entendí algo que me dio alegría y me dio tristeza. Y es que carecen de una teoría de cambio. Entonces, es fácil imaginar futuros, ¿vale? Pero como tenemos sesgos, y son sesgos porque precisamente no los percibimos, hacen parte de nuestras cosmovisiones y mindsets, reproducimos sistemas de opresión o visiones de lugares, en este caso del norte global, que promueven el futuro de Latinoamérica como algo deseable a mm, no sé, Copenhague o lo que sea, ¿cierto? Entonces, la colonialidad se reproduce cuando excluimos ontologías distintas, ¿no? Y entonces, para confrontar esa idea no basta únicamente con incluir, sino debemos descentrar nuestras propias formas de pensar. Necesitamos escuchar al territorio como agente de diseño y abrir la conversación a lo comunal. Em, Cuando la perspectiva parte de una premisa de que hay un solo futuro legítimo, o sea, el del norte global que se tiene que reproducir como parte de la globalización y demás, pues está simplemente reproduciendo la modernidad patriarcal, capitalista, que sabemos que no funciona. Y nosotros en Pluriversal incorporamos desde las teorías de cambio. Y la nuestra es el postdesarrollo. Entonces, el postdesarrollo es una crítica al modelo de desarrollo occidental, lineal, y, pero no ofrece un plan, digamos, lineal con indicadores o métricas predeterminadas, que es una forma clásica de una teoría de cambio, por ejemplo, las que utilizan en cooperación internacional, sino que este es más como un marco político
digamos, político-ontológico que cumple como las mismas piezas esenciales de toda teoría de cambio, o sea, que tienes que tener como un diagnóstico, ¿no? Debes que tener como una visión, rutas de acción, algunos criterios de evaluación y demás, pero que se reconfigura de una manera más plural y relacional. Entonces nosotros usamos esa teoría de cambio para darle forma a nuestros futuros. Entonces nuestros futuros muchas veces lucen muy parecidos porque estamos promoviendo precisamente la agenda del postdesarrollo y nos chocamos muchísimo con stakeholders que tienen la noción del desarrollo, el progreso lineal, el crecimiento como base fundamental para el progreso, para el bienestar como una premisa fundacional, ¿cierto? Y esta premisa pues los descoloca, pero esta premisa sí que está en línea con los actores territoriales que están en el frente de lucha, ¿no? Que son comunidades indígenas, que son comunidades campesinas, que son comunidades culturales o de artísticas, que están precisamente retando el status quo y que son con sus prácticas alternativas donde está el truco del futuro. Como que si lográramos que esas prácticas se masificaran, que pueden ser modelos de gobernanza, pueden ser formas de pesca, que pueden ser formas de relacionamiento comunitario, etcétera. Si esas prácticas se masificaran, ¿cómo luciría Latinoamérica en ese entorno, ¿no? Obviamente con su historial y con la tecnología y con las presiones que tienen los países extractivistas por nuestros territorios, ¿cierto? Y ahí logramos romper esa cadena. Entonces yo siento, para cerrar, que los futuristas necesitamos montarnos más en nuestras propias teorías de cambio, o sea, comprar una. En el norte global, pues están las del postcrecimiento, ¿no? Pero está la teoría del donut, no sé, la teoría Gaia, la que tú quieras, ¿no? Pero si incorporas una teoría de cambio a tu práctica de perspectiva, eres capaz precisamente de romper esas historias y ganar como una agencia política, ¿no? Como verte como un actor de transformación, no únicamente desde la construcción de narrativas o la construcción, o el diseño material, sino también como con una vinculación hacia los actores que están teniendo un cambio o son los rebeldes que están tratando de hacer esa transición hacia futuros más bonitos. A nosotros nos funciona mucho de eso nos genera tensiones, por ejemplo, a nivel político con organizaciones privadas y públicas, pero nos genera como un sustrato de vinculación muy bonito con esos actores territoriales. Nos conectamos de una, ¿cierto? Con ellos. Y nosotros tratamos de hacer ese puente entre esas dos visiones, entre esas dos formas de entendimiento de mundos. em, y en esa conversación es donde tratamos de tejer ese histórico, esas presiones del norte, nuestras luchas de emancipación latinoamericanas, y ahí vemos qué sale, ¿no? Y ahí vamos. Me encanta no solamente porque es como qué nos llevamos nosotros a nuestra práctica, sino también creo que hay un subtexto alrededor de qué significa desarrollo para Latinoamérica, qué es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, nuestra visión no necesariamente va a ser la misma que el resto de continentes, países, sino también que cómo transicionamos hacia ese cambio. Ahora sí, oficialmente estamos contra el tiempo. Entonces, una última pregunta para cerrar, súper breve, rápida para todos. Una recomendación, inspiración, autor, podcast, youtuber, documental, lo que ustedes quieran para las personas que nos están acompañando ahorita, que nos pueda ayudar a mejorar o que podamos incorporar a nuestra práctica de diseño, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A quién escuchamos? ¿Qué buscamos? Bueno, me gustaría empezar porque quizás esto no tiene que ver, pero sí. Y ya les dije que me gusta mucho la ciencia ficción y algo que me gusta de la ciencia ficción es que justo nos permite, y tratando de sintetizar lo que hemos conversado, nos permite crear nuevas narrativas y liberarnos de las narrativas que se nos han impuesto o que hemos comprado o que hemos adquirido. Y creo que la ciencia ficción hace muy bien este trabajo de tomar estos ingredientes de otros lados del mundo, del norte global o de otras partes,
y hacer este proceso digestivo y expulsar algo propio, algo local. Entonces yo les recomiendo El Tercer Mundo Después del Sol de Rodrigo Bastidas, que es un compendio precioso de diferentes historias de autores y autoras latinoamericanas, que espero que sea una madriguera a la cual se puedan sumergir. Está increíble. Muchas gracias, Fer. Edu o Miguel. Eh, Mira, voy a tomar una salida tramposa porque no se me ocurre nada. Voy a tratar de Yo les recomiendo, conozcan a sus vecinos. Este, yo creo que también es como, o sea, sí, hay mucho, y me encanta lo que dice Fera, ciencia ficción, ahí all in, ahí vamos. Pero vuelvo a lo anterior como... eh, hemos fragmentado tanto nuestros vínculos y los hemos vuelto tan abstractos que no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? No sabemos quién vive al costado, ¿no? A 20 metros. Y esa creo que también es una fuente increíble de inspiración de darte cuenta, wow, existen a mi alrededor seres humanos con sus propias necesidades, sus propias preferencias, sus propias intenciones, y están aquí nomás y nunca se me ocurrió hacer preguntas. Y sé que es dificilísimo y da un montón de miedo, pero más que un libro como tócale la puerta al vecino y pregúntale cómo está. Buenazo, buenazo. Gracias, Edu. Bueno, Miguel. totalmente de acuerdo con Edu. Eh, Agregaría la de Edu que está bueno conectarse con la tierra. A mí me pasó, particularmente hace ya casi 10 años, que me dio por tener algunas plantas de marihuana en casa y aprendí muchísimo el ciclo de las plantas. O sea, le agradezco muchísimo a, a la marihuana el haberme podido enseñar sobre los procesos naturales. Yo lo hice por la razón que se están imaginando al principio, ¿sí? Era esa. Y terminé, fue enamorado de la madre tierra, fuertísimo. O sea, de verdad que aprender eso me cambió la vida y me cambió la forma de relacionamiento con ella. Y en esas líneas les quiero recomendar el libro Relacionalidad de Arturo Escobar y también el libro Autonomía y Diseño de Arturo Escobar. También, los dos muy buenos. Empezaría por el segundo. El segundo creo que les va a gustar si están teniendo muchos cuestionamientos sobre la práctica del diseño y sobre cómo transicionar, sobre qué significa eso en Latinoamérica, les va a caer requete bien. Ese fue un libro que a mí me cambió la vida. Genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Me llevo varias cosas para macerar, para pensar. Creo que sí, no, ahí mejor lo voy a dejar y le paso el micrófono a Laishi. Vamos a ver por aquí. Muchísimas gracias a todos los que compartieron hoy tantas líneas de aprendizaje. Yo morí con Fer diciendo que voy a dejar de tener profesión en las próximas horas por el resto de mi existencia. No soy diseñadora nunca más. Nada, y también quería compartir, de repente se ve mi pantalla, a todos los presentes me pueden dejar saber si nos Sí, acaban sí de se ve. compartir esta súper ilustración. He quedado un poco como en shock cómo han logrado esto en no sé cuánto tiempo, gracias a César y Har. ¿Lo estoy diciendo correctamente? César, déjame saber en el chat. Me parece genial cómo han podido hacer esta ilustración en donde han hecho un excelente resumen de todo lo hablado en el día de hoy, que hay mucho para anotar, para llevarnos y para aprender. Me llevó muchas cosas. Me gustó mucho también, Fer, soy fan tuyo. O sea, Eduardo, me haces reír demasiado y Miguel me haces pensar, pero Fer, soy tu fan. O sea, cuando dijiste sembrar, yo dije, ándate. Bueno, antes de la super foto que tenemos que hacer, porque ¿por qué no? Tenemos que compartir este momento. Quiero dejarles saber que como les comentamos en un principio, esto se estuvo grabando, así que van a poder tenerlo a través de su correo electrónico, pero mejor aún van a poder tener un descuento para sesiones Sur Global si quieren seguir escuchando estos grandes que están con nosotros en la noche de hoy. Aprovechen ese enlace que le vamos a estar enviando de descuento. Yo no sé ustedes, pero a mí me quedé con muchas ganas, demasiadas ganas. Así que si nos quieren acompañar en sesiones Subglobal en Perú, lo van a poder conseguir, ¿verdad? Ese descuento a través del correo electrónico. Y miren, mi gente, vamos a sonreír. Me gustaría que nos tiremos un screenshot foto. Ale, ¿tú haces los honores? Sí, Mira que claro. yo ando con 3 computadoras y solamente una sirve.
Perfecto, Bueno, voy a ponerlos a todos. me avisas, tiramos el uno, 2, 3, cheese. No, cheese es en inglés, qué charrería yo. ¿Cómo lo dicen en Latam? Yo, en Puerto Rico decimos, bueno, no lo puedo decir tampoco, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué somos así los boricuas? ¿Cómo lo dicen en México o en Perú? A ver. No sé por qué, pero en México decimos whisky. Ahora que lo pienso, no sé de dónde viene eso. Igual en Colombia, whisky. Podemos decir Whisky. pisco, no sé. Inca Los- Cola. Esto va a quedar grabado. Los puertorriqueños decimos panty. No, no, no. No pregunten por qué. Bueno, dinos, Ale, a cuenta regresiva. Ahí les doy. Laisha, ayúdame dejando de compartir y los voy a poner todos en la misma pantalla. Acá yo también estoy a doble pantalla. Vamos Ayúdame. allá, vamos allá. Ahí estamos, dejamos de compartir. Y ahí nos ponemos. Denme 2 segundos. Ahí nos vamos a poner a todos. Estoy poniéndolos literalmente a todos. Ahora sí. Ajá, ya estamos. Listo, ahora sí. 3, 2, 1, digan su palabra elegida. 3, 2, 1, va. Sonriendo. Momento súper incómodo, claro que sí. El lado incómodo del screenshot. Me gusta, me gusta. Como el screenshot, claro que sí. Bueno, Listo, bueno. vamos ya. Pues ya nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Ya saben que tenemos sesiones Subglobal próximamente. Deben visitar también a subglobal.io, ya sea para las publicaciones de OnToll, para todos los eventos que vamos a estar teniendo también de manera virtual. Y júntense a esta comunidad que es súper importante tener estas conversaciones que yo no creo que sean incómodas, yo creo que son mega necesarias. Y aunque me gusta mucho el hecho de que le pongamos como que el lado incómodo de la tecnología. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cari, muchísimas gracias por ser mi co-host en el día de hoy. Ale, todo el equipo de Subglobal, gracias por el tech check y todo lo que nos ha ayudado en la postproducción. Y nada, espero que descansen con muchas ideas muy entretenidas sobre cómo podemos diseñar mejores futuros. Aunque espérate, ya no somos diseñadores según Fer. No me vas a perdonar nunca, ¿verdad? Me diste materia para pensar, mucha materia para pensar. Bueno, queridas, queridos, un gusto. Gracias a Fer, a Edu también y a todo el equipo de Subglobal y por supuesto a este fantástico grupo de asistentes. Gracias, gracias a todas y todos. Y también a Ale y a Leishi por la energía. Muchas gracias, gente. Gracias. Nos vemos. Que tengan linda noche a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado